A la moción presentada. Con su autorización, vicepresidenta, cumplo con dar lectura de la moción que fue presentada por el señor asambleísta Ángel Maita. Se dará lectura de esta manera a la moción presentada por el asambleísta Ángel Maita, proponente de este proyecto de resolución para su votación. Asunto, moción. De mi consideración, en concordancia con mi facultad prevista en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono que se apruebe la resolución que exige la no intromisión de la función judicial respecto de las atribuciones y funciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional del Ecuador sobre hechos denunciados que recaen en contra de los asambleístas miembros de la función legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta Ángel Salvador Maita Zapata. En tal sentido, doy lectura, a su vez, de la parte resolutiva del proyecto de resolución que fue aparejado a la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Ángel Maita Zapata mediante trámite 420733 y cuya aprobación ha sido mocionada. Artículo 1. Solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Saquicel Espinosa, que en virtud de su atribución prevista en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función, procede en el plazo de 48 horas a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Troya Aldaz Pedro Fabián, por cuanto existen fundadas presunciones de que el prenombrado funcionario judicial ha admitido un pedido de medidas cautelares constitucionales autónomas dentro del proceso 1729-7202-200828. Se vio en contra de 5 miembros de esta Asamblea Nacional y respetando las reglas de aplicación obligatoria emitidas por la Corte Constitucional bajo prevenciones de sanción dentro de la sentencia 034-13-CNCC de fecha 13 de mayo de 2013. Artículo 2. De exhortar al Consejo de la Judicatura para que a través de la Escuela de la Función Judicial desarrolle capacitaciones para las y los jueces del país en materia de precedentes de obligatorio cumplimiento emitidos por la Corte Constitucional. Artículo 3. Recordar al presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, que para garantizar la seguridad jurídica del pueblo, la función judicial está dotada de total independencia, por ende no puede ser reducida en instrumento de defensa de un proyecto político. Artículo 4. Rechazar todos los intentos de obstaculización de la aplicación de la voluntad del pueblo, primer fiscalizador del poder público, cuyo mandato se expresa a través del voto de las y los asambleístas. Artículo 5. Condenar la persecución y acoso laboral ejercido en contra de las y los asambleístas que han sido sujetos de interposición de denuncias penales desencadenadas en el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales dentro de la sesión del Pleno 772 de la Asamblea Nacional desarrollado el martes 31 de mayo de 2022. Artículo 6. Notifíquese con esta resolución a la Presidencia de la República, a la Presidencia del Consejo de la Judicatura y a la Dirección de la Escuela de la Función Judicial. Hasta ahí el apartado resolutivo del proyecto de resolución que fue presentado por el asambleísta Ángel Maita Zapata junto con el cambio del orden del día aprobado con trámite 420733 y cuya aprobación ha sido mocionada, vicepresidenta. Señor secretario, tomar votación. Vicepresidente, en cumplimiento de su disposición, procedemos a continuación a tomar votación en relación a la moción presentada por el asambleísta Ángel Maita Zapata. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y de esta manera inicia el proceso de votación una vez que concluyó el debate respecto al proyecto de resolución que exige la no intromisión de la función judicial respecto de las atribuciones y funciones constitucionales
y legales de la Asamblea Nacional sobre hechos denunciados que recaen en contra de los asambleístas miembros de la función legislativa. Un debate que inició con la intervención del asambleísta proponente del proyecto de resolución, Ángel Salvador Maita, quien además presenta la moción sobre la cual se pronunciará ya el Pleno de la Asamblea Nacional. Hubo en total 9 intervenciones, pero también la solicitud de 4 réplicas y un punto de información. Este fue pedido por el asambleísta proponente. Los asambleístas que intervinieron en el debate fueron, además del asambleísta Maita, los legisladores Pedro Zapata, Pedro Velasco, Ricardo Vanegas, Fernando Cedeño, Esteban Torres, Luis Almeida, Salvador Quispe y finalmente la asambleísta Paola Cabezas. En este registro son 121 asambleístas, 122 ya, quienes se han registrado ya por el sistema de curul electrónica. Vamos a leer el contenido del proyecto de resolución. En total, este proyecto de resolución tiene 6 artículos. El primero, solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Virgilio Saquicela Espinosa, que en virtud de su atribución prevista en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, proceda en el plazo de 48 horas a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Troya Aldaz Pedro Fabián, por cuanto existen fundadas presunciones de que el prenombrado funcionario judicial admitió un pedido de medidas cautelares constitucionales autónomas dentro de un proceso seguido en contra de 5 miembros de esta Asamblea Nacional y respetando las reglas de aplicación obligatoria emitidas por la Corte Constitucional bajo prevenciones de sanción dentro de una sentencia de este organismo con fecha 13 de mayo del 2013. Artículo 2. Exhortar al Consejo de la Judicatura para que a través de la Escuela de la Función Judicial desarrolle capacitaciones para las y los jueces del país en materia de precedentes de obligatorio cumplimiento emitidos por la Corte Constitucional. Artículo 3. Recordar al presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, que para garantizar la seguridad jurídica de nuestro pueblo, la función judicial está dotada de total independencia, por ende no puede ser reducida a un instrumento de defensa de un proyecto político. Artículo 4 del proyecto de resolución, rechazar todos los intentos de obstaculización de la aplicación de la voluntad del pueblo, primer fiscalizador del poder público, cuyo mandato se expresa a través del voto de los y las asambleístas. Artículo 5. Condenar la persecución y acoso laboral ejercido en contra de los y las asambleístas que han sido sujetos de interposición de denuncias penales desencadenadas del desarrollo de sus funciones constitucionales y legales dentro de la sesión del Pleno 772 de la Asamblea Nacional desarrollada el martes 31 de mayo del 2022. Y finalmente, artículo 6. Notifíquese con esta resolución a la Presidencia de la República, al presidente del Consejo de la Judicatura y a la dirección de la Escuela de la Función Judicial. Salvador Maita Zapata. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Bien, y una vez que se dio la lectura respectiva a la parte resolutiva de este texto sobre la base de la moción presentada por el asambleísta Ángel Maita y una vez, asimismo, que se ha confirmado el número de asambleístas presentes en esta sesión, 129 en total, comienza ya a esta hora la votación. 4 las opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco, la abstención. De estas 4 opciones, los asambleístas hacen uso de 3 hasta el momento. 64 son los votos afirmativos, 17 los votos negativos, no hay votos en blanco, suman hasta este instante 11 las abstenciones por parte de los legisladores. Esta cuenta todavía va cambiando, va variando en la medida en que continúa este proceso de consignación de votos luego de lo que ha sido el debate de este proyecto de resolución propuesto por el asambleísta Ángel Maita. Un proyecto de resolución que básicamente exige la no intromisión de la función judicial respecto de las atribuciones y funciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional sobre hechos denunciados que recaen en contra de los asambleístas, miembros de la función legislativa.
Se escuchan aplausos al interior del salón plenario y es que la votación ya ha superado el número de 76 hasta este instante, 77 los votos afirmativos, con lo cual podemos advertir que se aprobará ya esta resolución planteada por el asambleísta Ángel Maita. Así es, ascienden ya a 77 los votos afirmativos respecto al desarrollo de la sesión número 774. Cabe informar que ya se cerró el segundo debate del proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Sobre este punto, el señor presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, solicitó que se preparen ya las mociones y hasta que esto ocurra se daba paso ya al último punto en el orden del día, que es el proyecto de resolución sobre el cual se pronuncia en este momento el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto significa que una vez se cumpla con esta votación, deberían ya presentarse las mociones y poner a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Hablamos de mociones ya que en el debate, recordemos que hubo una moción ya anticipada por la asambleísta Patricia Sánchez respecto a cómo votar el proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Esto en el sentido de hacerlo en dos partes. En una parte, votar todo el articulado, excepto aquellos artículos que se refieren a la intervención de la fuerza pública en la protesta social. Y también se espera pues esta moción que debe presentarla ya el asambleísta ponente del informe, que iría en sentido de la aprobación total del articulado de este proyecto de ley. Hasta el momento en esta votación son 80 los votos afirmativos, 19 los votos en contra, 0 blancos y se registran hasta este momento 29 abstenciones. Gracias por acompañarnos en Asamblea en Pleno por la señal de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional y TVL Televisión Legislativas. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Se ha completado ya la votación. Vamos a escuchar en pocos instantes más la proclamación oficial de los resultados. Mientras tanto, advertimos de 129 asambleístas registrados para este proceso, 81 votos son afirmativos, 19 los votos negativos, 0 votos en blanco, 29 las abstenciones. Escucharemos, insistimos, la proclamación oficial de resultados desde la Secretaría General en pocos instantes más, cuando así lo disponga el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. De esta manera se ha dado cumplimiento a la discusión de este punto relativo al proyecto de resolución que exige la no intromisión de la función judicial respecto de las atribuciones y funciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional. Un punto que fue incorporado en la agenda de esta sesión del Pleno 774, hoy en su continuación, luego de que se diera paso justamente a la solicitud de cambio del orden del día que al iniciar esta sesión plenaria presentó el asambleísta Ángel Maita. Todavía tenemos pendiente la votación como tal del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, una vez que se ha dado cumplimiento asimismo al segundo y definitivo debate. Un segundo debate que, como decíamos al inicio de esta transmisión, arrancó el pasado viernes y ha continuado a lo largo de esta jornada. Esto es Asamblea en Pleno. Gracias a ustedes, amigos, que nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, también a quienes nos acompañan y se han ido sumando poco a poco a esta transmisión a través de las redes sociales, por Twitter, por Facebook Live, por la página web institucional www.asambleanacional.gov.es, así como también un saludo cordial a quienes han seguido y están siguiendo esta transmisión a través de la cuenta de la Asamblea Nacional en YouTube.
Avanza el proceso de votación, se mantiene en 81 el número de votos registrados a favor del proyecto de resolución. Desde nuestro lugar de trabajo podemos observar que ya se ha completado el proceso de votación. 129 asambleístas se registraron, 81 los votos a favor, 19 negativos, 0 blancos y 29 las abstenciones. En segundos ya se debe anunciar desde Secretaría General el resultado de la misma. Como bien indicabas, en Belkis, en esta jornada del Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión número 774, tanto en la mañana como en la tarde, se llevó adelante el segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. El debate de este proyecto de ley inició el pasado día viernes, en donde se contó con la intervención tras la lectura del respectivo informe de un total de 12 asambleístas. Durante esta jornada y en total las intervenciones en este punto fueron de 43 asambleístas. La última legisladora en intervenir en este punto fue la asambleísta por la provincia de El Oro, Joana Moreira. ¿Cuáles son aquellos temas sobre el que más se refirieron en sus intervenciones los asambleístas? Pues por un lado se destacó que esta ley, se convertiría en una herramienta para que las fuerzas del orden puedan enfrentar a la inseguridad, a la delincuencia. Sin embargo, también se expusieron reparos por parte de algunos asambleístas sobre cómo se cumplirían aquellos artículos que establecen el accionar de las fuerzas del orden en las manifestaciones, en las protestas sociales pacíficas. Sobre este tema hubo muchas intervenciones, muchas precisiones que además se realizaron por parte del asambleísta ponente del informe y además presidente de la mesa legislativa que se encargó de su trámite, Ramiro Narváez. Hasta este momento vamos a regresar nuevamente nuestra mirada en la votación. Ya se solicita presentar resultados. Señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 81 votos afirmativos, 19 votos negativos, 0 votos en blanco y 29 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Ángel Maita Zapata.